Me quedé dormida en el baño mientras limpiaba, sin imaginar que un CEO millonario me encontraría y se enamoraría perdidamente de mí. Lo que pasó después cambió mi vida por completo. Mi nombre es Lucía Martínez. Tengo 32 años, y si me preguntan cuándo fue el momento más duro de mi vida, les diría que fue esa madrugada de viernes, cuando desperté tirada en el suelo de mármol frío del baño ejecutivo del piso 40. Pero para entender por qué llegué ahí, necesito contarles cómo se ve la vida cuando el mundo se te viene encima y no tienes más opción que seguir adelante. Hace 5 años trabajo como conserje nocturna en la Torre Empresarial Peña. No es mi único trabajo. Claro está, las mañanas las paso en la panadería de Doña Carmen, donde amaso pan desde las 5 hasta las 10. Después corro al Hospital General, donde trabajo como auxiliar de limpieza hasta las 4 de la tarde. Y cuando la mayoría de la gente está cenando con sus familias, yo agarro mi uniforme azul y me dirijo a la torre más alta de la ciudad para limpiar oficinas hasta que amanece. ¿Por qué tanto trabajo? Porque mi hija Renata tiene 8 años y leucemia. Y déjenme decirles que la enfermedad no entiende de horarios, de cansancio o de lágrimas. Solo entiende de tratamientos caros, de quimioterapias que cuestan más de lo que ganaba mi ex esposo en 6 meses, y de una madre que está dispuesta a partirse en pedazos con tal de ver a su niña sonreír otra vez. Patricio, mi exmarido, nos abandonó cuando recibimos el diagnóstico, así de simple y así de cruel. Una tarde llegó a casa, me miró con esos ojos que antes me decían, «Te amo», y me soltó. «No puedo con esto, Lucía. No puedo vivir pensando que mi hija se va a morir». Se fue esa misma noche, llevándose solo una maleta y dejándonos con una deuda de hospital que parecía una montaña imposible de escalar. Al principio lloré mucho. Lloré por él, por Renata, por la vida que creí que íbamos a tener. Pero las lágrimas no pagan las cuentas, y cuando vi a mi pequeña perdiendo su cabello rizado que tanto me gustaba peinar, entendí que tenía que ser fuerte, no por mí, sino por ella. Esa noche que les cuento, había trabajado 18 horas seguidas. 18. Mis manos olían a levadura de la panadería, a desinfectante del hospital, y mis piernas ya no me respondían como deberían, pero me quedaban 2 pisos por limpiar en la torre, y cada peso que no ganara esa noche era un peso menos para el tratamiento de Renata. Recuerdo que eran las 3 de la madrugada cuando llegué al piso 40. Los pisos ejecutivos siempre son diferentes. Alfombras gruesas, escritorios de madera que brillan como espejos, y ese silencio que solo existe cuando estás tan arriba que hasta el ruido de la ciudad se queda abajo. Ese piso era territorio del mismísimo Arturo Peña, el CEO de la empresa, aunque yo nunca lo había visto. Para mí, él era solo un nombre en una placa dorada. Entré al baño ejecutivo con mi carrito de limpieza. Era un baño más grande que mi sala, con espejos enormes y llaves doradas que parecían de película. El olor a limón y mármol me recordó por un momento a esos hoteles de lujo que veía en las telenovelas. Pero yo no era la protagonista de ninguna historia bonita. Yo era solo la mujer invisible que hacía que todo brillara para otros. Fue mientras trapeaba el suelo que sentí como si el mundo se moviera bajo mis pies. El cansancio que había estado ignorando durante horas finalmente me ganó. Mis piernas temblaron, mi visión se nubló, y lo último que recuerdo fue el sabor metálico en mi boca, antes de que todo se volviera negro. No sé cuánto tiempo pasé ahí tirada, pero desperté con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos despacio, tratando de enfocar, y lo primero que vi fueron unos zapatos de piel negra y brillante, que probablemente costaban más que mi sueldo de 3 meses. «Señorita, ¿necesita ayuda médica?» Esa voz era profunda, preocupada y completamente inesperada. Me incorporé como pude, sintiendo que el piso de mármol había dejado marcas en mi mejilla. Mi uniforme estaba arrugado, mi cabello despeinado, y ahí estaba yo, la mujer que limpiaba en las sombras, expuesta ante alguien que claramente no debería estar ahí a esas horas. Levanté la vista y me encontré con unos ojos café que me miraban con una mezcla de preocupación y curiosidad. El hombre que tenía enfrente no era lo que esperaba. Alto, elegante, con el cabello negro ligeramente despeinado, como si hubiera estado trabajando hasta tarde. Vestía un traje oscuro que le quedaba perfecto, pero lo que más me impactó fue la gentileza en su mirada. Yo estoy bien, mentí, tratando de levantarme y sintiendo que las piernas aún me temblaban. «Disculpe, señor,
No debería estar aquí. Ya me voy. Pero él no se movió. En lugar de eso, se acercó un poco más y me ofreció su mano para ayudarme a incorporarme. Era una mano firme, con dedos largos y cuidados, tan diferente a las mías, ásperas de tanto trabajo. No se disculpe, me dijo con una voz que no tenía ni rastro de molestia. Yo soy quien debería disculparse. Trabajo hasta muy tarde y no esperaba encontrar a nadie aquí. ¿Está segura de que se encuentra bien? Fue en ese momento que me di cuenta de dónde estaba y con quién estaba hablando. Sus ojos, su porte, la manera en que se movía con esa confianza natural. Este tenía que ser Arturo Peña, el dueño de todo lo que me rodeaba, el hombre más poderoso de la ciudad. Me estaba preguntando si me encontraba bien, y yo, Lucía Martínez, madre soltera, conserje nocturna, mujer invisible, estaba ahí parada en su baño ejecutivo, despeinada y avergonzada, sintiendo que el mundo había decidido jugarme la broma más cruel de todas. Sí, señor, logré decir, agarrando mi trapeador como si fuera mi salvavidas. Solo fue un mareo. Ya me voy. Pero cuando me di la vuelta para irme, escuché que me preguntaba, ¿cómo se llama? Y por alguna razón que aún no entiendo, me detuve. Me volteé hacia él, y en lugar de mentir, o de salir corriendo como cualquier persona sensata habría hecho, le dije la verdad. Lucía, me llamo Lucía Martínez. No sabía en ese momento que esas 3 palabras iban a cambiar mi vida para siempre. Después de decirle mi nombre, esperé que me dijera que recogiera mis cosas y me fuera. Esperé el regaño, la llamada a seguridad, tal vez hasta que me despidiera en ese mismo momento. Pero Arturo Peña me sorprendió por segunda vez esa noche. Lucía, repitió mi nombre despacio, como si lo estuviera probando. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí? 5 años, señor, respondí, sin saber por qué seguía contestando sus preguntas en lugar de salir corriendo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Se quedó callado un momento, observándome de una manera que me hizo sentir incómoda, pero no amenazada. Era como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas, y yo fuera una pieza que no esperaba encontrar. ¿Y qué hace que una mujer trabaje hasta desmayarse de cansancio?, preguntó. Y en su voz había algo que no esperaba, curiosidad genuina, no el tipo de pregunta que hace alguien por educación. Ahí fue cuando debería haberle mentido. Debería haberle dicho que solo había sido un mal día, que normalmente no me pasaba, que ya me iba. Pero había algo en sus ojos, una tristeza escondida que reconocí porque la veía en el espejo todos los días. Y antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron de mi boca como si tuvieran vida propia. Mi hija está enferma, le dije, y mi voz se quebró un poquito. Tiene leucemia y los tratamientos, bueno, son caros. Vi cómo su expresión cambió. La curiosidad se transformó en algo más profundo, más doloroso. Se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno, y luego hizo algo que jamás pensé que haría. Se sentó en el borde del mueble del lavabo, bajando hasta quedar casi a mi altura. ¿Qué edad tiene?, me preguntó suavemente. 8 años, susurré, y sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Se llama Renata. Arturo cerró los ojos por un segundo, como si mi respuesta le hubiera dolido físicamente. Cuando los abrió, vi algo en ellos que me dejó sin aliento. Vi dolor, un dolor viejo y profundo que conocía muy bien. Mi madre también se llamaba Renata, dijo en voz tan baja que casi no lo escuché. Trabajaba en 3 empleos para mantenernos después de que mi padre nos abandonó. Murió cuando yo tenía 15 años. Se desmayó en el trabajo, igual que usted esta noche. El aire se me atoró en la garganta. El hombre más poderoso de México, el que la prensa llamaba el tiburón de acero, por su frialdad en los negocios, me estaba contando el secreto más doloroso de su vida. Y yo, una simple conserje, estaba ahí parada sosteniendo mi trapeador como si fuera lo único que me conectaba con la realidad. Señor Peña, yo, empecé a decir, pero él levantó la mano suavemente. Arturo, me corrigió, y no se disculpe por trabajar duro por su hija. Mi madre hizo lo mismo por mí, y gracias a eso, estoy donde estoy. Pero ella, mi voz se quebró completamente. Ella no debería haber muerto por eso. No, dijo él, y en esa simple palabra había años de culpa y dolor.
No debería haber muerto, pero lo hizo porque nadie la ayudó cuando más lo necesitaba. Porque estaba sola, como usted está ahora. Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Sí, estaba sola, terriblemente sola, desde que Patricio se fue. Cada día era una batalla que peleaba sin nadie a mi lado. Cada noche que llegaba a casa después de trabajar 18 horas, cada vez que veía a Renata más pálida, cada cuenta médica que llegaba, todo lo enfrentaba sola. ¿Dónde está el padre de Renata?, preguntó, aunque por su tono parecía que ya intuía la respuesta. Se fue cuando recibimos el diagnóstico, le dije, sintiendo esa familiar punzada de dolor y rabia. Dijo que no podía vivir pensando que su hija se iba a morir. La mandíbula de Arturo se tensó, y vi un destello de algo feroz en sus ojos. «Cobarde», murmuró, y aunque lo dijo en voz baja, la palabra cargaba todo el desprecio del mundo. «Sí», acordé, sorprendiéndome de mi propia honestidad. «Sí, lo es». Nos quedamos en silencio después de eso. Un silencio extraño, pero no incómodo, como si los dos estuviéramos procesando lo que acababa de pasar. Aquí estábamos, un billonario y una conserje, compartiendo nuestros secretos más dolorosos en un baño ejecutivo a las 3 de la madrugada. «¿En qué hospital está Renata?», preguntó finalmente. «En el general», respondí automáticamente, y luego me di cuenta de lo que había hecho. Le había dado información personal a un extraño. Bueno, no exactamente un extraño, pero sí a mi jefe, al jefe de mi jefe del jefe. «¿Y qué tal va su tratamiento?». «Bien», mentí, porque decirle que no sabía si íbamos a poder pagar la siguiente sesión de quimioterapia era demasiado humillante, incluso después de todo lo que había compartido. Pero Arturo me conocía mejor de lo que pensaba, porque me miró con esos ojos café que parecían ver directo a mi alma, y dijo: «No me mienta, Lucía, no después de lo que acabamos de compartir». Y ahí fue cuando me quebré completamente, todas las noches sin dormir, todas las preocupaciones, todos los miedos que había estado guardando salieron de golpe. «No sé si voy a poder pagar la siguiente sesión», confesé entre lágrimas. «Trabajo todo lo que puedo, pero no es suficiente, y cada día que pasa, ella está más débil, y yo no sé qué más hacer». Arturo se levantó entonces, y por un momento pensé que se había cansado de mi drama y se iba a ir, pero en lugar de eso, sacó un pañuelo de su saco y me lo ofreció. Era de tela suave, probablemente más caro que mi uniforme completo. «¿Sabe qué me prometí a mí mismo el día que enterré a mi madre?», me preguntó mientras yo me secaba las lágrimas. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Me prometí que si algún día tenía el poder para ayudar a alguien en su situación, lo haría, que ninguna madre volvería a morir trabajando por falta de ayuda, no si yo podía evitarlo. Me quedé mirándolo, sin entender a dónde quería llegar. «Me gustaría conocer a Renata», dijo simplemente. «Si usted me lo permite». «¿Qué?», susurré, segura de que había escuchado mal. «Su hija. Me gustaría conocerla. Y tal vez podamos encontrar una manera de que usted no tenga que matarse trabajando para salvarla». El mundo se movió bajo mis pies otra vez, pero esta vez no fue por el cansancio. Esta vez fue porque el hombre que tenía enfrente acababa de ofrecerme algo que parecía imposible. Esperanza. «¿Por qué?», logré preguntar. Arturo me miró con esos ojos que habían visto demasiado dolor y me dio la respuesta más honesta que había escuchado en años. «Porque nadie ayudó a mi madre cuando la necesitaba, y porque usted me recuerda a ella». En ese momento supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. No sabía cómo, ni sabía qué significaba, pero lo sabía, porque cuando el universo te pone enfrente del ángel que habías estado esperando, no importa que venga vestido de traje caro y que seas tú la que esté sosteniendo el trapeador. Los primeros días después de ese encuentro en el baño ejecutivo, pensé que había sido un sueño, o tal vez una alucinación causada por el agotamiento, porque la vida siguió igual. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la panadería, correría al hospital para limpiar, y después pasaría las noches en la torre. La única diferencia era que cada vez que llegaba al piso 40, mi corazón se aceleraba esperando encontrarlo otra vez. Pero Arturo Peña no volvió a aparecer por las noches, al menos no en el trabajo. Fue un martes por la tarde, después de mi turno en el hospital,
Cuando me dirigía al área de oncología pediátrica para recoger a Renata después de su sesión de quimioterapia, siempre me ponía nerviosa entrar a esa área porque veía a otros niños, algunos más enfermos que mi hija, y me recordaba lo frágil que era la esperanza. Renata estaba sentada en su silla favorita, la azul junto a la ventana, con su gorrita de lana que le había tejido para cubrir su cabecita calva. Se veía tan pequeñita ahí, con los tubos conectados a su bracito, pero cuando me vio llegar, me sonrió con esa sonrisa que me derretía el corazón. «Mami, mira lo que me trajo el Señor», me dijo emocionada, levantando un libro de cuentos de princesas con ilustraciones preciosas. Mi sangre se heló. «¿Qué Señor? Mi amor, el señor alto del traje bonito, dice que te conoce del trabajo». Me di la vuelta despacio, y ahí estaba él, Arturo Peña, de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión que no sabía cómo interpretar. Llevaba un traje gris que probablemente costaba más que mi sueldo de 6 meses, pero lo que más me impactó fue verlo ahí, en el hospital, cumpliendo su palabra. «Señor Peña», logré decir, sintiendo como si me hubiera quedado sin aire. «Arturo», me corrigió suavemente, igual que esa noche. «Espero que no le moleste que haya venido». Le pregunté a la enfermera cuál era el horario de Renata. «¿Le preguntaste a la enfermera?», repetí, tratando de procesar lo que estaba pasando. «Mami, el señor Arturo me trajo también esto», interrumpió Renata, mostrándomelo una muñeca preciosa con un vestido rosa. «¿Verdad que es bonita?». Miré la muñeca, después el libro, después a Arturo, y sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Nadie, absolutamente nadie, le había traído regalos a Renata desde que se enfermó. Ni siquiera su padre antes de irse. «Es muy bonita, mi amor», le dije, agachándome para estar a su altura. «¿Pero ya le diste las gracias al señor Arturo?». «Sí, mami. Y también le dije que tengo 8 años y que cuando me cure voy a ser doctora para curar a otros niños como yo». El corazón se me partió y se me reparó al mismo tiempo. Mi niña, mi guerrera, siempre pensando en ayudar a otros, even estando enferma. «Eso es muy noble, Renata», dijo Arturo, y su voz sonaba diferente, más suave. «Vas a ser una doctora excelente». «¿Tú qué haces de trabajo?», le preguntó Renata con esa curiosidad natural de los niños. «Trabajo en una empresa», respondió él, sentándose en la silla que estaba junto a la de ella. «Pero me gusta más estar aquí platicando contigo». Y ahí fue cuando vi algo que me cambió la perspectiva para siempre. Vi al hombre más poderoso de México, al tiburón de acero, escuchando con atención genuina a mi hija de 8 años hablarle sobre sus sueños de ser doctora. La miraba como si fuera la persona más importante del mundo, y Renata, que casi no había sonreído en meses, se estaba riendo por algo que él le había dicho. «Mami», me dijo Renata cuando terminó su tratamiento y nos preparábamos para irnos, «¿el señor Arturo puede venir mañana otra vez?». Miré a Arturo, esperando que pusiera alguna excusa educada para no comprometerse, pero en lugar de eso, me miró directamente a los ojos y dijo: «Si tu mami está de acuerdo, me encantaría venir mañana». Yo empecé a decir, pero no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a un billonario que no puede seguir viniendo porque estás empezando a sentir cosas que no deberías sentir? ¿Cómo le dices que cada vez que lo ves tu corazón hace cosas raras? «Por favor, mami», me suplicó Renata. «El señor Arturo promete traerme más cuentos». Y ahí estaba yo, dividida entre proteger mi corazón y darle a mi hija la felicidad que había perdido desde que se enfermó. «Está bien», dije finalmente. «Puede venir, durante las siguientes 2 semanas». Arturo apareció religiosamente cada martes y viernes durante las sesiones de quimioterapia de Renata. Siempre llegaba con un libro nuevo, a veces con un rompecabezas, una vez hasta con un oso de peluche gigante que hizo que Renata gritara de la emoción. Pero lo que más me impresionaba no eran los regalos, era la manera en que la trataba. La escuchaba hablar sobre sus dibujos como si fueran obras de arte dignas de un museo. Le preguntaba sobre sus sueños como si realmente le importaran. Y cuando ella se sentía mal por los efectos de la quimioterapia, él se quedaba callado a su lado, a veces leyéndole cuentos en voz baja. Una tarde, mientras Renata dormía después del tratamiento, Arturo y yo nos quedamos solos en la sala de espera. Yo estaba tratando de leer una revista vieja para no mirarlo tanto.
pero sentía sus ojos en mí. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo finalmente. Claro, respondí, aunque no estaba segura de estar lista para ninguna pregunta que él pudiera hacerme. ¿Por qué desconfía tanto de mí? La pregunta me tomó por sorpresa. Disculpe, cada vez que llego, usted actúa como si fuera a hacerle daño a Renata o a usted, como si estuviera esperando que me quite la máscara y resulte ser el villano de la historia. Me quedé callada porque tenía razón. Sí desconfiaba, no de él exactamente, sino de la situación, porque los hombres como Arturo Peña no aparecían en la vida de mujeres como yo por casualidad, y cuando lo hacían, usualmente había una razón que no era buena. Es que empecé, y luego me detuve. ¿Cómo le explicas a alguien que has aprendido a no confiar en la bondad? Porque la vida te ha enseñado que usualmente viene con un precio. ¿Es porque soy rico?, preguntó directamente. Es porque somos de mundos diferentes, le dije honestamente. Y porque no entiendo qué hace un hombre como usted visitando a una niña como mi hija. Arturo se inclinó hacia adelante, juntando las manos. ¿Quiere que le diga la verdad? Asentí, aunque parte de mí tenía miedo de escucharla. Vengo porque cuando veo a Renata, veo a mi madre. Veo a una guerrera pequeña luchando contra algo que no se merece. Y cuando la veo a usted, veo el tipo de madre que mi mamá fue para mí. Alguien que daría todo por su hijo. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Pero había algo más. Algo en sus ojos que me hacía sentir mariposas en el estómago. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Arturo, dije suavemente, usted es un hombre bueno, pero hay cosas que no sabe sobre mi vida, sobre quién soy yo realmente. ¿Cómo qué? Como que estoy prometido en matrimonio, soltó de repente, y las palabras cayeron entre nosotros como una bomba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran dado una bofetada, y al mismo tiempo como si hubiera estado esperando ese golpe desde el primer día. Ah, dije, tratando de que mi voz sonara normal. Felicidades, Lucía. No, lo interrumpí, levantándome de la silla. No tiene que explicarme nada. Usted ha sido muy amable con Renata, pero creo que es mejor que... Mami, la voz de Renata nos interrumpió. ¿Ya nos vamos? Miré a mi hija, que se veía muchísimo mejor que cuando habíamos llegado, y después miré a Arturo, que tenía una expresión que no sabía cómo leer. Sí, mi amor, le dije, ya nos vamos. Pero mientras caminábamos hacia la salida, Renata se volvió hacia Arturo y le preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. ¿Mañana vienes otra vez? ¿O ya te vas a casar y no vas a poder visitarme más? La pregunta de mi hija de 8 años acababa de hacer la pregunta que yo no me había atrevido a hacer, y la respuesta de Arturo iba a decidir si esto que estaba creciendo entre nosotros tenía futuro, o si era mejor enterrarlo antes de que doliera más. La pregunta de Renata se quedó flotando en el aire como humo que no se quería ir. Arturo se quedó callado por un momento que se sintió eterno, mirando primero a mi hija y después a mí. En sus ojos vi una lucha que reconocí, porque yo también la estaba viviendo. Renata, dijo finalmente, agachándose para quedar a su altura. Voy a seguir viniendo mientras tú quieras que venga. ¿Está bien? Mi hija sonrió con esa sonrisa que iluminaba cualquier lugar, pero yo sentí como si me hubieran puesto una piedra en el estómago, porque en su respuesta había una promesa que no sabía si podría cumplir, y yo ya no sabía si quería que la cumpliera o no. Esa noche, después de acostar a Renata, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón viejo, ese que había sido de mi abuela y que era lo único bonito que tenía en mi departamento pequeño. Las palabras de Arturo daban vueltas en mi cabeza. Estoy prometido en matrimonio. Claro que estaba comprometido. Los hombres como él siempre estaban comprometidos con mujeres de su clase social, mujeres que sabían usar tenedor para ensalada y que nunca habían limpiado un baño en su vida. ¿Qué había estado pensando? Que por un momento de conexión en un baño ejecutivo y unas semanas visitando a mi hija, él iba a enamorarse de mí. Pero entonces recordé la manera en que me había mirado esa primera noche, la tristeza en sus ojos cuando habló de su madre, la ternura con que trataba a Renata, y algo dentro de mí se resistía a creer que todo eso había sido solo amabilidad. El viernes siguiente, cuando llegó al hospital, traía menos regalos que de costumbre, solo un libro pequeño de poemas para niños, pero se veía diferente,
como si no hubiera dormido bien. ¿Todo bien, señor Arturo?, le preguntó Renata con esa capacidad que tienen los niños para detectar cuando algo anda mal. Sí, princesa, le dijo, pero yo sabía que estaba mintiendo. Solo tengo algunas cosas en el trabajo que me tienen preocupado. Después del tratamiento, mientras Renata descansaba, Arturo y yo salimos a tomar un café en la cafetería del hospital. Era la primera vez que estábamos solos fuera del cuarto de Renata, y los nervios me tenían el estómago revuelto. Lucía, dijo después de que pedimos nuestros cafés, necesito explicarle lo del compromiso. No tiene que explicarme nada, le dije rápidamente. Su vida privada no es asunto mío. Sí lo es, dijo con una firmeza que me sorprendió. Se convirtió en su asunto desde la noche que nos conocimos. Lo miré sin entender qué quería decir con eso. El compromiso con Valentina Herrera fue arreglado por nuestros padres cuando teníamos 20 años. Empezó a explicar, moviendo su café sin tomárselo. Es una unión de negocios para salvar la empresa de mi familia. ¿Salvar la empresa?, pregunté, confundida. ¿Pero si usted es millonario? Se rió, pero no era una risa feliz. Lucía, mi padre casi quebró la empresa con malas inversiones. Estamos a 6 meses de la bancarrota. El único que puede salvarnos es el padre de Valentina, pero solo si ella y yo nos casamos. Me quedé callada, procesando lo que me estaba diciendo. El hombre más poderoso de México, el tiburón de acero, me estaba confesando que su imperio estaba cayéndose a pedazos. ¿Y usted la ama?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. No, dijo sin dudar ni un segundo. Y ella no me ama a mí, pero eso no importa. Si no me caso con ella, 2,000 personas van a perder su trabajo, incluyendo usted. Esa última parte me pegó como un balde de agua fría. La empresa Peña maneja los contratos de limpieza de toda la ciudad. Si quebramos, todas las compañías que dependen de nosotros se van a ir a la quiebra también. Ahí estaba yo, preocupándome por mis sentimientos, cuando en realidad Arturo estaba cargando el peso de miles de familias en sus hombros. Me sentí egoísta y pequeña. Entonces debe casarse con ella, le dije, aunque las palabras me dolieron al salir. Sí, dijo, pero su voz sonaba derrotada. Debo. Nos quedamos callados después de eso. Yo miraba mi café y él miraba por la ventana, los dos perdidos en nuestros pensamientos. Fue cuando escuché mi nombre que levanté la vista. Lucía, dijo, y esta vez su voz era diferente, más suave, más vulnerable. Puedo decirle algo que probablemente no debería decirle. Asentí, aunque algo me decía que lo que iba a escuchar iba a complicar todo aún más. Desde esa noche en el baño, no he podido dejar de pensar en usted, confesó, mirándome directamente a los ojos. Y cuando veo a Renata, cuando la veo luchar con tanta valentía, y cuando la veo a usted sacrificando todo por ella, me enamoro más de las dos. Las palabras se me atoraron en la garganta. Arturo, ya sé que no está bien, continuó. Ya sé que no tengo derecho a decirle esto cuando estoy comprometido con otra mujer, pero también sé que lo que siento por usted es lo más real que he sentido en mi vida. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el hospital podía escucharlo, porque yo sentía lo mismo, a pesar de todos mis miedos, a pesar de saber que éramos de mundos diferentes. A pesar de todo, me había enamorado de Arturo Peña. ¿Y qué vamos a hacer con eso?, le pregunté en un susurro. No lo sé, admitió. Solo sé que no quiero dejar de venir a ver a Renata. No quiero dejar de verla a usted, pero va a tener que casarse. En 6 meses, dijo. Y en esas 2 palabras había todo el dolor del mundo. Nos quedamos ahí sentados, mirándonos como 2 personas que se estaban ahogando y habían encontrado un salvavidas que no podían usar, porque aunque los 2 sabíamos lo que sentíamos, también sabíamos que no tenía futuro. Arturo, dije finalmente, esto no está bien. Lo sé. Usted va a casarse con otra mujer. Lo sé. Y yo tengo que pensar en Renata primero. También lo sé, dijo, y se inclinó hacia adelante. Pero, ¿puede prometerme algo? ¿Qué? ¿Puede prometerme que estos 6 meses no va a alejarme de ustedes? ¿Que me va a dejar estar aquí para Renata y para usted el tiempo que pueda? Era la pregunta más egoísta y más generosa que me habían hecho en la vida.
Egoísta porque me estaba pidiendo que permitiera que nos enamoráramos más, sabiendo que iba a terminar. Generosa porque me estaba dando 6 meses de la felicidad que tanto había extrañado. No sé si sea buena idea, susurré. Probablemente no lo sea, acordó. Pero sabe que tampoco fue buena idea que usted se desmayara en mi baño esa noche, y mire todo lo bueno que ha salido de eso. Tenía razón. Renata había estado más feliz en estas semanas que en todos los meses desde que se enfermó, y yo me había sentido menos sola, menos perdida. Está bien, dije antes de que el sentido común pudiera detenerme. 6 meses. Arturo sonrió por primera vez ese día, y fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. 6 meses, repitió, y cuando extendió su mano para tocar la mía, no me aparté. Por 6 meses íbamos a vivir en un mundo que sabíamos que era prestado. Por 6 meses íbamos a fingir que el amor era suficiente. Y por 6 meses íbamos a ser felices, aunque supiéramos que al final íbamos a pagar el precio más alto que existe. Tener que decir adiós a la persona que más amas en el mundo. Pero en ese momento, sintiendo el calor de su mano en la mía, decidí que 6 meses de felicidad valían toda una vida de dolor. Los siguientes 3 meses fueron los más hermosos y los más dolorosos de mi vida. Hermosos, porque por primera vez en años me sentí amada, protegida, como si no estuviera cargando el mundo sola en mis hombros. Dolorosos porque cada día que pasaba sabía que me acercaba más al momento en que todo iba a terminar. Arturo cumplió su promesa. Llegaba religiosamente los martes y viernes durante las sesiones de Renata, y también había empezado a aparecer algunos domingos por la tarde. Oficialmente, venía a ver cómo seguía mi hija, pero los dos sabíamos que venía por las dos. Renata se había convertido en su pequeña cómplice sin saberlo. Cada vez que él llegaba, sus ojitos se iluminaban y corría a abrazarlo gritando: «¡Papá, Arturo!». El primer día que lo llamó así, los dos nos quedamos helados. Yo porque me dio pánico que se estuviera encariñando tanto, y él porque vi en sus ojos que ese simple nombre le había llegado directo al corazón. «¿Está bien que me diga así?», me preguntó después, cuando Renata estaba ocupada coloreando un dibujo que él le había traído. «No lo sé», le respondí honestamente, «pero creo que para ella, usted es más papá que el hombre que la abandonó». Era verdad. Patricio nunca había sido el tipo de padre que se queda despierto toda la noche cuando tu hijo tiene fiebre, o que se aprende de memoria todos los nombres de las princesas de Disney. Arturo, en cambio, conocía el color favorito de Renata, morado, su comida preferida, quesadillas con extra queso, y el cuento que más le gustaba que le leyeran, la historia de una princesa valiente que salvaba a su reino. Nuestros momentos solos eran robados, preciosos como diamantes. Mientras Renata dormía después de la quimioterapia, Arturo y yo caminábamos por los jardines del hospital hablando de todo y de nada. Me contaba sobre su trabajo, sobre la presión constante de salvar la empresa, sobre cómo a veces se despertaba a las 3 de la madrugada pensando en todas las familias que dependían de él. Yo le contaba sobre mis sueños que había puesto en pausa desde que Renata se enfermó. Le confesé que antes quería estudiar enfermería, que me gustaba cuidar a la gente. Le hablé de mi abuela, que había criado sola a 5 hijos, y que me enseñó que la vida no se trata de lo que te pasa, sino de cómo respondes a lo que te pasa. ¿Por qué no retoma sus estudios cuando Renata se cure?, me preguntó un domingo mientras estábamos sentados en una banca viendo a mi hija alimentar a los patos del estanque. ¿Con qué dinero?, me reí, pero no era una risa amarga. Con Arturo había aprendido a reírme de mis limitaciones sin sentir que me hacían menos. Y además, ¿quién dice que se va a curar? Yo lo digo, respondió con esa seguridad que solo él tenía. Esa niña tiene la fuerza de su madre, va a salir adelante. Era en momentos como esos cuando se me olvidaba que lo nuestro tenía fecha de caducidad, cuando me permitía fantasear con un futuro donde él estaba ahí todos los domingos, donde Renata realmente podía llamarlo papá, donde yo podía estudiar enfermería, y él podía llegar a casa después del trabajo a contarme sobre su día, pero la realidad siempre regresaba, como cuando sonaba su teléfono y veía en la pantalla «Valentina», y su cara se transformaba, como cuando en las noticias hablaban de la próxima boda del año entre los herederos de 2 de las familias más poderosas de México, como cuando Renata preguntaba cuándo íbamos a ir a conocer su casa, y él se quedaba callado sin saber qué responder. El momento más difícil llegó en el 4.º mes.
Renata había tenido una mala reacción a una nueva quimioterapia y había estado vomitando toda la noche. Yo estaba agotada, preocupada y al borde de un colapso nervioso cuando Arturo llegó al hospital esa mañana. «¿Cómo está?», preguntó, y en su cara vi que había corrido desde su oficina. «Mal», le dije, y no pude evitar que se me quebrara la voz. Los doctores dicen que es normal, pero verla así, sin decir nada, me abrazó ahí mismo en el pasillo del hospital y por primera vez en meses me permití llorar. Lloré por Renata, lloré por él, lloré por nosotros, lloré por todo lo que no podía tener. «Va a estar bien», me susurró al oído. «Las dos van a estar bien». «¿Cómo lo sabes?», le pregunté contra su pecho. «Porque las amo demasiado como para que les pase algo malo». Esas fueron las primeras palabras de amor que nos dijimos. Ahí, en un pasillo de hospital que olía a desinfectante, con mi hija enferma a unos metros y su boda programada en 2 meses. «Yo también te amo», le confesé, y sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Nos quedamos abrazados hasta que una enfermera pasó y nos recordó que estábamos en un lugar público. Pero ya no importaba quién nos viera. Durante 4 meses habíamos fingido que solo éramos amigos, que él solo venía por Renata, pero después de ese momento ya no pudimos fingir más. Los siguientes días fueron diferentes. Arturo empezó a tomarme de la mano cuando caminábamos por los jardines. Me traía café con 2 de azúcar, exactamente como me gustaba. Una vez, cuando Renata se quedó dormida temprano, me besó suavemente en los labios y fue como si el mundo entero hubiera desaparecido excepto nosotros dos. «Esto está mal», le dije después del beso. «Aunque no me aparté de él, lo sé», respondió. «Pero ¿sabes qué sería más malo? ¿Qué? ¿Desperdiciar estos últimos 2 meses fingiendo que no sentimos lo que sentimos?» Tenía razón. Ya habíamos cruzado la línea. Ya no podíamos volver atrás y pretender que solo éramos amigos. Y si solo nos quedaban 2 meses, iba a vivir cada minuto como si fuera el último. Fue esa misma semana cuando pasó algo que cambió todo. Estábamos en el jardín del hospital. Renata estaba dibujando en su libreta nueva, y Arturo y yo estábamos sentados muy juntos en la banca, su mano entrelazada con la mía, cuando un flash nos cegó. Un hombre con una cámara profesional había estado escondido detrás de un árbol, tomando fotos. Cuando nos vio mirándolo, salió corriendo. «¿Quién era?», pregunté, aunque algo me decía que ya sabía la respuesta. La cara de Arturo se había puesto pálida. «Un investigador privado». «¿De quién?». «De Valentina», dijo, y en su voz había una tristeza que me partió el corazón. «Lucía, esto va a traer problemas». Miré a Renata, que seguía dibujando sin darse cuenta de nada, ajena al hecho de que acababan de fotografiar el secreto que habíamos guardado tan celosamente durante meses. «¿Qué tipo de problemas?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber. «El tipo de problemas que pueden arruinarlo todo», dijo Arturo, apretando mi mano más fuerte. «El tipo de problemas que me pueden costar la empresa y te pueden costar mucho más». En ese momento, supe que nuestros 6 meses de felicidad prestada habían llegado a su fin, porque cuando tienes un amor que debe vivir en las sombras, tarde o temprano la luz lo encuentra, y cuando eso pasa, no queda nada más que pagar las consecuencias. «¿Qué vamos a hacer?», susurré. «No lo sé», admitió, pero no soltó mi mano. «Pero lo que sea que pase, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida». Yo quería decirle lo mismo. Quería decirle que él había sido mi salvación cuando creía que no tenía ninguna. Pero antes de que pudiera hablar, Renata levantó la vista de su dibujo y nos preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños: «Papá Arturo, ¿por qué están tan tristes?». Y ahí fue cuando me di cuenta de que no éramos solo Arturo y yo los que íbamos a salir lastimados de esto. También estaba Renata, mi pequeña guerrera, que había encontrado en él la figura paterna que tanto necesitaba. Las consecuencias de amar en las sombras estaban a punto de alcanzarnos, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlas. La tormenta llegó 3 días después de que nos fotografiaran. 3 días en los que Arturo y yo vivimos con el corazón en la garganta, esperando que cayera el hacha. 3 días en los que traté de actuar normal frente a Renata, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Era martes por la tarde. Renata acababa de terminar su sesión de quimioterapia y estaba dormida en su silla.
Agotada como siempre después del tratamiento, Arturo había llegado temprano ese día, más tenso de lo normal, revisando su teléfono cada 5 minutos. ¿Ya sabe algo?, le pregunté en voz baja para no despertar a mi hija. Todavía no, respondió, pero vi en su cara que estaba esperando lo peor. Fue en ese momento cuando ella entró. Valentina Herrera, la mujer que se suponía iba a ser su esposa en menos de 2 meses. Entró al área de oncología pediátrica como si fuera la dueña del lugar. Era exactamente como me la había imaginado. Alta, elegante, con el tipo de belleza que sale en las revistas. Vestía un traje beige que probablemente costaba más que mi sueldo de 1 año, y cargaba un bolso de diseñador que reconocí de los escaparates de las tiendas caras donde nunca entraba. Arturo, dijo con una voz fría como el hielo, creo que tenemos que hablar. Arturo se puso de pie inmediatamente, colocándose entre ella y nosotras como si fuera a protegernos. Valentina, este no es el lugar. Oh, creo que este es exactamente el lugar, dijo, mirándome por primera vez. Sus ojos eran azules, fríos, y cuando me miraron sentí como si me estuviera evaluando y encontrando todas mis fallas de una sola vez. Usted debe ser Lucía Martínez, dijo, y mi nombre sonó diferente en su boca, como si fuera algo sucio. Sí, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que quería. La conserje, continuó, y en esas 2 palabras puso todo el desprecio del mundo. La mujer que ha estado acostándose con mi prometido. Valentina, ya basta, intervino Arturo, y su voz tenía un tono de advertencia que nunca le había escuchado. Ya basta, se rió, pero no era una risa alegre. Arturo, tengo fotografías de ustedes tomados de la mano, besándose, jugando a la familia feliz con esta niña. Miré a Renata, que seguía dormida, ajena a la pesadilla que estaba desarrollándose a su alrededor. Mi instinto maternal me gritaba que la protegiera, que la sacara de ahí antes de que despertara y viera esto. ¿Qué quiere?, le pregunté directamente a Valentina, porque ya estaba cansada de juegos y amenazas veladas. Quiero que se aleje de él, dijo sin rodeos. Quiero que entienda que ustedes 2 no tienen futuro, y que mientras más pronto lo acepte, mejor para todos. Ya lo sé, le dije, y vi sorpresa en sus ojos porque probablemente esperaba que le suplicara o que negara todo. Sé que él se va a casar con usted. Sé que esto tiene que terminar. ¿En serio?, preguntó, inclinando la cabeza como si fuera un animal estudiando a su presa. ¿Y también sabe por qué se va a casar conmigo? Miré a Arturo, que se había puesto pálido. Algo en la manera en que Valentina había hecho esa pregunta me dio escalofríos. Por la empresa, respondí, para salvar la empresa de su familia. Valentina se rió otra vez, y esta vez su risa fue cruel. Oh, mi querida Lucía, hay mucho más que usted no sabe. Valentina no, dijo Arturo, y había algo desesperado en su voz. ¿No qué, Arturo? No le digo la verdad, no le cuento sobre Patricio. El mundo se detuvo. El nombre de mi ex esposo saliendo de la boca de esta mujer era lo último que esperaba escuchar. ¿Qué tiene que ver Patricio en esto?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no iba a querer escuchar la respuesta. Patricio Fernández, dijo Valentina despacio, saboreando cada palabra. Su exmarido, el padre de esta niña, el hombre que las abandonó cuando ella se enfermó. ¿Cómo sabe usted? Porque hace 3 años, Patricio y yo tuvimos una aventura. Soltó como si fuera la cosa más natural del mundo. En Acapulco, durante una fiesta, él me dijo que era soltero. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Me embarazó, continuó sin piedad, y cuando descubrí que estaba casado y tenía una hija, tuve que irme a Estados Unidos para dar al bebé en adopción, porque mi reputación no podía verse manchada por el hijo bastardo de un hombre casado. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera controlarlas. No solo Patricio me había engañado con otras mujeres, sino que había embarazado a una, y después nos había abandonado a nosotras cuando Renata se enfermó. Pero eso no es lo mejor, dijo Valentina, y vi en sus ojos que guardaba el golpe más duro para el final. ¿Sabe por qué la abandonó realmente? Porque no podía lidiar con la enfermedad de Renata. Susurré. No, dijo, y se acercó más a mí. La abandonó porque no podía lidiar con las imperfecciones, como él mismo me lo dijo cuando vino a buscarme hace un mes. ¿Qué?
El aire se me acabó en los pulmones. Patricio vino a verme hace un mes, Lucía. Está arrepentido. Quiere encontrar al hijo que perdió y quiere pedirle perdón a usted. Me dijo que cometió un error terrible al abandonar a su familia imperfecta por miedo a que la niña se muriera. Cada palabra era como un cuchillo que me atravesaba el corazón. No solo había descubierto que mi exmarido había tenido un hijo con la mujer que se iba a casar con Arturo, sino que además había tenido el descaro de llamarnos imperfectas. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté entre lágrimas. Porque quiero que entienda que los hombres la abandonan. Lucía, dijo con una sonrisa cruel, Patricio la abandonó por imperfecta, y Arturo la va a abandonar por conveniente. La diferencia es que yo le estoy dando la oportunidad de irse con dignidad. Valentina, ya es suficiente, dijo Arturo, acercándose a mí. Lucía, no la escuche. ¿No la escuche? Me reí, pero era una risa llena de dolor. No escuché que mi exmarido embarazó a su prometida y después nos abandonó porque éramos imperfectas. No escuché que él está arrepentido y quiere volver. Eso no importa, dijo Arturo, tratando de tomar mis manos, pero yo me aparté. Sí importa, le grité, y mi voz despertó a Renata. Todo importa. El hecho de que usted se va a casar con ella en 2 meses importa. El hecho de que mi exmarido piense que somos imperfectas importa. El hecho de que yo me enamoré de usted sabiendo que no tenía futuro importa. Renata se despertó confundida, mirando a la mujer elegante que estaba en nuestro espacio seguro. «Mami, ¿quién es la señora?» «Nadie, mi amor», le dije, limpiándome las lágrimas y tratando de recomponer mi voz. «Vámonos a casa». «Pero papá Arturo se tiene que ir», le dije, cargándola aunque pesara más de lo que podía manejar en ese momento. «Lucía, espere», me dijo Arturo, pero yo ya estaba caminando hacia la salida. «No», le dije sin voltear. «Ya escuché suficiente verdades por un día. Fue Valentina quien tuvo la última palabra. Si no se aleja de él, me voy a encargar de que pierda su trabajo y de que nunca pueda pagar el tratamiento de su hija. ¿Me entendió?». Me detuve en la puerta, con Renata en brazos, y me volví para mirarla una última vez. Entendí perfectamente. Esa noche, después de acostar a Renata y explicarle que papá Arturo estaba muy ocupado y no podría venir por un tiempo, me senté en mi sillón viejo y lloré como no había llorado desde el día que me diagnosticaron leucemia a mi hija. Lloré por Patricio y su traición que seguía doliendo años después. Lloré por Arturo y el amor que teníamos que terminar, pero sobre todo, lloré por mí misma, por ser la mujer que siempre era abandonada cuando las cosas se ponían difíciles, porque al final del día, tanto Patricio como Arturo me iban a dejar. La diferencia era que uno lo había hecho por cobardía y el otro lo iba a hacer por deber, pero el resultado era el mismo. Yo me iba a quedar sola otra vez, cargando el mundo en mis hombros, y esta vez no estaba segura de tener la fuerza para levantarme una vez más. Durante una semana después de la confrontación con Valentina, Arturo no apareció por el hospital. Una semana en la que Renata me preguntaba todos los días dónde estaba papá Arturo, y yo tenía que inventar excusas que me partían el corazón. Está muy ocupado en el trabajo. Mi amor, tiene reuniones importantes. Ya va a venir pronto. Pero yo sabía que no iba a venir. Sabía que Valentina había ganado, que las amenazas habían funcionado, y que Arturo había tomado la decisión correcta aunque doliera, porque eso era lo que hacían los hombres buenos. Protegían a las personas que amaban, aunque eso significara alejarse de ellas. Traté de concentrarme en mi rutina: panadería en la mañana, hospital en la tarde, torre empresarial en la noche, trabajo, 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 porque si me detenía a pensar demasiado, me iba a volver loca. Pero incluso manteniendo las manos ocupadas, el corazón se me seguía rompiendo un poquito más cada día. Fue el viernes de esa semana cuando todo cambió. Renata había estado extraña toda la mañana, más callada de lo normal, sin ganas de desayunar. Al principio pensé que era porque extrañaba a Arturo, pero cuando llegamos al hospital para su sesión de quimioterapia, la doctora Herrera me llamó aparte. «Lucía, queremos hacer algunos estudios adicionales hoy», me dijo con esa voz que usan los doctores cuando no quieren alarmarte, pero tampoco pueden ocultar que algo anda mal. «¿Qué tipo de estudios?», pregunté.
Aunque algo dentro de mí ya sabía que no iba a querer escuchar la respuesta. Sus niveles de glóbulos blancos han estado fluctuando más de lo normal. Probablemente no es nada serio, pero queremos estar seguros. Probablemente no es nada serio. Esas palabras se quedaron rebotando en mi cabeza mientras esperaba los resultados. Renata estaba dormida en mi regazo, agotada después de todos los estudios, y yo la abrazaba como si pudiera protegerla de todo lo malo del mundo con solo no soltarla. Fue a las 6 de la tarde cuando la doctora regresó con una cara que me hizo saber que las noticias no eran buenas. «Lucía, necesitamos hablar. ¿Qué pasa con mi hija?», pregunté directamente, porque ya estaba cansada de que la gente me diera vueltas a las cosas. «Renata ha desarrollado una complicación, una infección severa que su sistema inmunológico no puede combatir en este momento». Las palabras llegaron a mí como si vinieran de muy lejos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener que hospitalizarla inmediatamente. Su condición se ha vuelto crítica. Crítica. Esa palabra se quedó colgando en el aire entre nosotras como una sentencia de muerte. ¿Se va a morir?, pregunté en un susurro, porque no podía hacer esa pregunta en voz alta. «Vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase», dijo la doctora, pero en sus ojos vi que las posibilidades no eran buenas. Las siguientes horas fueron un borrón de enfermeras corriendo, máquinas pitando y médicos hablando en palabras que no entendía pero que sonaban terribles. Renata la trasladaron a cuidados intensivos y yo me quedé parada afuera de su cuarto viendo a mi niña conectada a tubos y cables, más pequeña de lo que jamás la había visto. «No puede entrar ahorita», me dijo una enfermera. «Los doctores están trabajando». Me senté en la silla de plástico duro del pasillo y esperé. Esperé mientras veía pasar doctores y enfermeras. Esperé mientras otras familias lloraban o celebraban. Esperé mientras se me acababa la esperanza. Fueron las peores 6 horas de mi vida. 6 horas en las que no pude comer, no pude dormir, no pude hacer nada más que rogar a todos los santos que conocía que no se llevaran a mi niña. 6 horas en las que me di cuenta de que todo lo demás, Arturo, Valentina, Patricio, el dinero, el trabajo, no importaba nada si perdía a Renata. Era pasada la medianoche cuando finalmente me dejaron entrar a verla. Estaba inconsciente, conectada a un respirador, y se veía tan frágil que tuve miedo de tocarla. «Doctora», logré decir cuando vi a la doctora Herrera revisando los monitores. «Está estable por ahora», me dijo, «pero las próximas 48 horas van a ser críticas». Me senté junto a la cama de Renata y tomé su manita. «Tan pequeña y fría, mi amor», le susurré. «Mamá está aquí. No te vayas, ¿ok? Mamá te necesita». Fue entonces cuando lo vi. Arturo estaba parado en la puerta del cuarto, con el cabello despeinado y la corbata floja, como si hubiera corrido desde su oficina. Se veía cansado, preocupado, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi todo el amor y todo el dolor del mundo. «¿Cómo se enteró?», le pregunté en voz baja. «La doctora Herrera me llamó», dijo, acercándose despacio. «Renata me puso como contacto de emergencia hace 2 meses». «¿Qué?». Le pregunté si quería que fuera su papá de mentiras para las emergencias, explicó, y su voz se quebró un poquito. Ella dijo que sí. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera controlarlas. Mi niña había sido más lista que todos nosotros. Había encontrado la manera de asegurarse de que la persona que más amaba estuviera ahí cuando más lo necesitara. «No debería estar aquí», le dije, aunque parte de mí se moría de agradecimiento de que hubiera venido. «Sí debería», dijo, sentándose en la silla del otro lado de la cama. «Debería estar aquí porque la amo, porque las amo a las 2. Pero Valentina puede irse al diablo», dijo con una firmeza que me sorprendió. «La empresa puede irse al diablo. Todo puede irse al diablo. Lo único que me importa es que Renata se ponga bien». Nos quedamos ahí sentados, uno a cada lado de la cama, velando a nuestra niña, porque eso era lo que era, nuestra, sin papeles, sin matrimonio, sin certificados, pero nuestra de todas las maneras que importaban. Durante esas 48 horas, Arturo no se movió del hospital, no fue a trabajar, no contestó llamadas, no se cambió de ropa, solo se quedó ahí conmigo, esperando, rezando, sosteniéndome cuando yo no podía más. Fue la segunda noche cuando Renata abrió los ojos.
Yo estaba dormitando en la silla cuando escuché su vocecita débil. «¿Papá Arturo?» Arturo se levantó de inmediato, tomando su otra mano. «Aquí estoy, princesa». «Sabía que ibas a venir», susurró con una sonrisa pequeñita. «Mami estaba muy triste, pero yo sabía que ibas a venir. Por supuesto que vine», le dijo, y vi lágrimas en sus ojos. «Siempre voy a venir cuando me necesites. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». En ese momento supe que no importaba lo que pasara con nosotros. No importaba si Arturo se tenía que casar con Valentina o si yo me tenía que alejar de él. Lo que había entre él y Renata era real, era puro, y era para siempre. 3 días después, cuando ya estaba claro que Renata se iba a recuperar, fue cuando llegó la visita inesperada. Don Ricardo Peña, el padre de Arturo, entró al cuarto de hospital como si fuera el dueño del lugar. Era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y unos ojos que se parecían a los de su hijo pero sin la calidez. «Arturo», dijo con una voz que no admitía discusiones, «tenemos que hablar». Miré a Arturo, esperando que le dijera a su padre que no era el momento, que Renata apenas se estaba recuperando, pero en lugar de eso, vi algo que no esperaba en los ojos de don Ricardo. Vi curiosidad, no enojo, como si hubiera venido a entender algo, no a destruirlo. Don Ricardo se acercó a la cama donde Renata estaba coloreando uno de sus libros y la miró por un momento largo. «Así que tú eres Renata», le dijo suavemente. «Sí, señor», respondió mi hija con esa educación que siempre le enseñé. «¿Usted quién es?» «Soy el papá del papá Arturo». Renata lo pensó por un momento y después sonrió. «Entonces usted es mi abuelito». Don Ricardo se quedó callado, mirando a esta niñita que acababa de reclamarlo como familia sin conocerlo siquiera, y en su cara vi la misma transformación que había visto en Arturo esa primera noche. El momento cuando un corazón duro se rompe y se vuelve a armar de una manera diferente. «Sí», dijo finalmente, «creo que sí soy tu abuelito». Después de que Renata llamó abuelito a don Ricardo, el silencio en el cuarto fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. El hombre más poderoso de México, el patriarca que había construido un imperio con sus propias manos, se había quedado sin palabras por una niña de 8 años que acababa de salir de coma. «Renata», le dije suavemente, «tal vez el señor don Ricardo no». «No», me interrumpió con una voz que sonaba completamente diferente a cómo había llegado. «Está bien, ella tiene razón». Se sentó en la silla donde yo había estado durante esos días terribles y miró a mi hija con una expresión que no sabía cómo interpretar. Renata, que siempre había tenido esa habilidad especial para hacer que la gente se sintiera cómoda. Le sonrió con esa sonrisa que derretía corazones. «Abuelito, ¿quiere ver mi dibujo?», le preguntó, mostrándole su libreta de colorear. «Es una familia, mira. Esta soy yo, esta es mi mami, y este es papá Arturo». Don Ricardo tomó la libreta con cuidado, como si fuera algo muy valioso, y estudió el dibujo por un momento largo. Era típico de una niña de 8 años, figuras de palitos con sonrisas enormes, una casa con humo saliendo de la chimenea, un sol amarillo brillante en la esquina. «Es muy bonito», dijo finalmente, y su voz sonaba rara, como si tuviera algo atorado en la garganta. «¿Quiere que lo dibuje a usted también?», preguntó Renata, «para que esté en la familia». Vi cómo las manos de don Ricardo temblaron ligeramente cuando le regresó la libreta. «Me gustaría mucho». Arturo y yo nos miramos, completamente confundidos por lo que estaba pasando. Este no era el hombre que había venido a separarnos, a recordarle a su hijo sus obligaciones. Este era un abuelo conociendo por primera vez a su nieta, aunque no fuera de sangre. «Arturo», dijo don Ricardo después de un momento, sin quitar los ojos de Renata, que estaba concentrada dibujando. «¿Podemos hablar afuera? Papá, si vienes afuera», repitió, pero esta vez no sonaba como una orden, sonaba como una petición. Arturo me miró, y yo asentí. Necesitaba saber qué había venido a hacer el patriarca de la familia Peña al cuarto de hospital de mi hija. Salieron al pasillo, pero como la puerta se quedó entreabierta, pude escuchar parte de su conversación. «¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí?», preguntó don Ricardo. 4 meses, respondió Arturo. «¿Y cuánto tiempo llevas enamorado de ellas?». Hubo una pausa antes de que Arturo respondiera.
Desde la primera noche que conocí a Lucía, ¿sabes lo que me dijo tu secretaria cuando llamé preguntando dónde estabas estos 3 días? No, me dijo que estabas en el hospital con tu familia, que había una emergencia familiar. Otra pausa. Papá, no me expliques nada todavía, lo interrumpió don Ricardo. Déjame terminar. Durante 40 años he estado construyendo una empresa, un imperio. He tomado decisiones pensando siempre en el dinero, en el poder, en mantener nuestro apellido en la cima. Y en todo ese tiempo, nunca había visto a mi hijo tan humano. Cuando te vi ahí dentro, velando a esa niña, sosteniendo la mano de esa mujer, vi al hombre que yo quería que fueras, no al empresario que te forcé a ser. Sentí que las lágrimas empezaban a picar mis ojos. No sabía a dónde iba esta conversación, pero algo me decía que todo estaba a punto de cambiar. Papá, la empresa se va a la quiebra si nos casas con Valentina Herrera, dijo don Ricardo con una firmeza que me sorprendió. Pero también se va a la quiebra si el CEO no tiene corazón para dirigirla. No entiendo. Arturo, durante estos 3 días que estuviste aquí, tuve que tomar decisiones sobre la empresa. Decisiones que debería haber tomado hace años, en lugar de forzarte a un matrimonio que no querías. Hubo un silencio largo, y después escuché la voz de don Ricardo más suave, más vulnerable de lo que había sonado hasta ahora. Tu madre hubiera estado orgullosa del hombre que eres, dijo. Ella siempre me decía que el dinero sin amor no servía para nada, que de qué servía tener todo si no tenías a quien amar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cancele el compromiso con Valentina esta mañana. Mi corazón se detuvo completamente. ¿Había escuchado bien? ¿Qué? Ya encontré otras maneras de salvar la empresa. Va a ser más difícil. Vamos a tener que vender algunos activos, pero se puede hacer, sin necesidad de venderte como si fueras ganado. Papá, y estoy diciendo algo más, continuó don Ricardo. Estoy diciendo que si esa mujer y esa niña te hacen feliz, entonces tienen mi bendición. El silencio que siguió fue tan completo que por un momento pensé que me había quedado sorda. Después escuché la voz de Arturo, quebrada por la emoción. ¿En serio? ¿En serio? Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que Renata me siga diciendo abuelito, y quiero que Lucía me dé la oportunidad de conocerla, de ser el suegro que nunca pensé que iba a ser. No pude evitarlo. Las lágrimas empezaron a salir como cascada, y traté de limpiarme la cara antes de que regresaran al cuarto. Pero cuando Arturo entró, me vio llorando y se acercó inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Está bien, Renata? Sí, logré decir entre lágrimas. Sí, está bien. Todo está bien. ¿Escuchaste? Sí, susurré. ¿Es real? ¿De verdad canceló el compromiso? Es real, dijo, tomando mis manos. Lucía, somos libres. Don Ricardo entró detrás de él y me miró con una expresión que ya no tenía nada de intimidante. Lucía, dijo, no nos hemos presentado formalmente. Soy Ricardo Peña, y espero que me pueda dar la oportunidad de conocerla mejor. Señor Peña, empecé a decir. Pero él levantó la mano. Ricardo, me corrigió. O si prefiere, puede llamarme como Renata. Me reí a pesar de las lágrimas. No sé qué decir. No diga nada por ahora, dijo gentilmente. Solo, déjeme estar aquí. Déjeme ser parte de esto que ustedes han construido. ¡Abuelito!, gritó Renata desde la cama. Ya terminé su dibujo. Don Ricardo se acercó a ver el nuevo dibujo, donde ahora había una figura más en la familia de Palitos, una figura con corbata y una sonrisa enorme. Es perfecto, dijo, y cuando lo miré, vi lágrimas en sus ojos. Es absolutamente perfecto. ¿Sabe qué? Abuelito, dijo Renata, con esa sabiduría que solo tienen los niños. Creo que usted estaba muy solito, pero ya no tiene que estarlo más. Don Ricardo se sentó en la cama al lado de Renata y la abrazó con cuidado. Tienes razón, pequeña. Ya no voy a estar solo. Miré a Arturo, que estaba observando a su padre abrazar a mi hija, y vi en sus ojos todo el amor y toda la gratitud del mundo, porque había recuperado no solo a la mujer que amaba, sino también al padre que pensó que había perdido. Lucía, me dijo don Ricardo desde la cama, hay algo más que quiero decirle. ¿Qué? El día que Arturo se case con usted, me gustaría acompañarla al altar, si me lo permite.
Mi corazón se partió y se reparó al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque toda mujer merece tener un padre que la entregue en matrimonio, y porque me encantaría tener una hija que me enseñe a ser mejor persona. En ese momento entendí que los milagros sí existen. No siempre llegan como esperamos, y no siempre cuando los necesitamos, pero llegan, y cuando llegan, transforman no solo tu vida, sino también las vidas de todos los que amas. El patriarca había encontrado su corazón, y nosotros habíamos encontrado una familia. Una semana después de que don Ricardo nos diera su bendición, Renata recibió el alta del hospital. Ver a mi niña caminar por su propia cuenta otra vez, con color en las mejillas, y esa sonrisa que había extrañado tanto, fue como ver un milagro en cámara lenta. Los doctores dijeron que la crisis había pasado, que su cuerpo había respondido mejor de lo esperado al nuevo tratamiento, pero yo sabía que había algo más. Renata había luchado no solo por vivir, sino por mantener unida a la familia que había encontrado. Esa niña siempre había sido más sabia que todos nosotros. Fueron días extraños pero hermosos. Arturo podía visitarnos abiertamente ahora, sin esconderse, sin mirar por encima del hombro. Don Ricardo había cumplido su palabra, canceló el compromiso con Valentina y encontró otras maneras de salvar la empresa. No iba a ser fácil, pero como él mismo dijo, el dinero se puede recuperar, pero la familia no se puede comprar. Arturo llegaba cada tarde después del trabajo con algo especial para Renata. A veces un libro, a veces un rompecabezas. Una vez trajo materiales para que hiciéramos un jardín pequeño en el balcón de nuestro departamento. Verlo en mi cocina preparando la cena, o sentado en el suelo jugando con mi hija, me hacía sentir como si finalmente estuviera viviendo la vida que siempre había soñado. Pero yo sabía que las cosas buenas en mi vida siempre tenían un precio, y el precio llegó un martes por la tarde, cuando alguien tocó la puerta de mi departamento. Abrí esperando ver al vecino o tal vez a la señora que vendía tamales, pero ahí estaba él, Patricio Fernández, mi exmarido, parado en mi puerta con un ramo de flores baratas y una expresión que supuestamente era de arrepentimiento. «Hola, Lucía», dijo con esa voz que una vez me había enamorado y que ahora solo me daba náuseas. «¿Qué haces aquí?», pregunté, bloqueando la entrada con mi cuerpo para que no pudiera ver adentro. «Vine a hablar contigo, a pedirte perdón». «No hay nada que hablar, Patricio, vete. Por favor», dijo, y vi que había ensayado este momento. «Solo dame 5 minutos. 5 minutos para explicarte todo». «Mami», escuché la voz de Renata desde la sala. «¿Quién es?». Patricio se estiró para ver por encima de mi hombro, y cuando vio a nuestra hija, su cara cambió completamente. Renata se había puesto más delgada desde la última vez que él la vio, y aunque ya estaba recuperándose, todavía se notaba que había estado enferma. «Dios mío», susurró. «¿Cómo está?». «Mejor», dije secamente. «Sin tu ayuda. Lucía, por favor. Sé que cometí errores terribles, pero he estado pensando». Lo interrumpí, y toda la rabia que había guardado durante años empezó a salir. «Has estado pensando. ¿Sabes en qué he estado pensando yo? En cómo conseguir dinero para las medicinas, en trabajar 18 horas al día para que mi hija no se muera, en explicarle por qué su papá la abandonó cuando más lo necesitaba. Ya sé que... No sabes nada», le grité, sin importarme que los vecinos pudieran escuchar. «No sabes lo que es ver a tu hija preguntarte por qué su papá no la quiere. No sabes lo que es rogar en hospitales para que te den un descuento porque no puedes pagar el tratamiento». «Mami», Renata había aparecido a mi lado, tomando mi mano. «¿Quién es este señor?». Me quedé helada. En todo este tiempo, Renata había preguntado por su papá, pero nunca había visto fotos recientes de Patricio. Para ella, él era solo un recuerdo borroso de cuando era más pequeña. Patricio se agachó para quedar a la altura de Renata, y vi lágrimas en sus ojos. «Hola, mi amor, soy tu papá». Renata lo miró por un momento largo, estudiándolo como si fuera un rompecabezas que estaba tratando de resolver. Después miró hacia arriba, hacia mí, y después otra vez hacia él. «No», dijo simplemente. «¿Qué?», preguntó Patricio, confundido. «No eres mi papá», dijo Renata con esa claridad que solo tienen los niños cuando dicen la verdad. «Mi papá es Arturo». «Renata», dijo Patricio, y su voz se quebró un poquito.
Yo soy tu papá de verdad, el que estaba aquí cuando naciste, pero no estuviste aquí cuando me enfermé, respondió mi hija, y sus palabras cayeron como piedras entre nosotros. Papá Arturo sí estuvo. Papá Arturo me leyó cuentos cuando me sentía mal. Papá Arturo le dijo al abuelito Ricardo que yo era su nieta. Patricio me miró, buscando que lo ayudara, que le explicara a Renata quién era él realmente. Pero yo no iba a hacer eso. Mi hija tenía derecho a elegir quién era su familia. Renata, intentó otra vez. Yo cometí un error muy grande cuando me fui, pero ahora quiero arreglarlo. Quiero ser tu papá otra vez. Mi niña lo miró con esos ojos enormes que siempre habían visto demasiado para su edad. ¿Por qué te fuiste? Porque... Patricio se quedó callado, tratando de encontrar una respuesta que no sonara tan terrible como la verdad. Porque tenía miedo, dijo finalmente. ¿Miedo de qué? Miedo de que te murieras. Renata asintió como si eso tuviera perfecto sentido para ella. Yo también tuve miedo de morirme, pero papá Arturo me dijo que las personas valientes no son las que no tienen miedo, sino las que hacen lo correcto aunque tengan miedo. Las palabras de mi hija de 8 años fueron como una bofetada para Patricio, y también para mí, porque me di cuenta de que Arturo no solo había cuidado de Renata durante su enfermedad, sino que le había enseñado lecciones sobre la vida que yo nunca hubiera podido darle. Renata, dijo Patricio, yo quiero hacer lo correcto ahora, pero ya es muy tarde, respondió mi hija con una tristeza que me partió el corazón. Cuando yo te necesitaba, tú no estabas, pero papá Arturo sí estaba. Papá Arturo estuvo aquí cuando yo estaba en el hospital, y mami lloraba. Papá Arturo me trajo libros y me hizo reír cuando me dolía todo el cuerpo. Mi amor, empezó Patricio. No soy tu amor, lo interrumpió Renata, y aunque su voz era suave, sus palabras eran firmes. Eres solo el señor que se fue cuando yo me enfermé. Patricio se quedó callado, mirando a la niña que había abandonado y que ahora lo estaba rechazando con la misma honestidad brutal que solo pueden tener los niños. Lucía, me dijo, poniéndose de pie, por favor, dame otra oportunidad. Ella ya te dio su respuesta, le dije, poniendo mi mano en el hombro de Renata. Y yo también te doy la mía. No hay lugar para ti en nuestras vidas, pero soy su padre biológico, y nosotras somos su familia real, dije con una firmeza que me sorprendió. La familia que estuvo aquí cuando más nos necesitaba. Patricio nos miró a las dos por un momento largo, y en sus ojos vi que finalmente entendía lo que había perdido. No solo había perdido a una esposa y una hija, había perdido la oportunidad de ser el tipo de hombre que merecíamos. Si algún día cambian de opinión, empezó a decir. No vamos a cambiar de opinión, dijo una voz detrás de él. Arturo estaba subiendo las escaleras, con don Ricardo a su lado. Habían llegado para la cena familiar que habíamos planeado, pero se habían encontrado con algo completamente diferente. ¿Quién eres tú?, preguntó Patricio, aunque probablemente ya lo sabía. Soy Arturo Peña, dijo mi novio, acercándose a nosotras. El papá de Renata. Tú no eres su padre. Tienes razón, dijo Arturo, levantando a Renata en sus brazos. Soy algo mejor. Soy el hombre que eligió quedarse. Renata abrazó a Arturo alrededor del cuello y le susurró algo al oído que los hizo sonreír a los dos. ¿Qué te dijo?, le pregunté después. Me dijo que le explicara al señor que ya tiene familia y que no necesita otra, respondió Arturo. Mirando directamente a Patricio, don Ricardo se acercó entonces, y aunque era un hombre mayor, su presencia imponía respeto. Joven, le dijo a Patricio, creo que ya escuchó la respuesta de la familia. Sería mejor que se retire. Patricio nos miró a todos, a Renata en brazos de Arturo, a mí al lado de ellos, a don Ricardo protegiéndonos como un verdadero abuelo, y finalmente entendió que había perdido. No solo había perdido una batalla, había perdido una guerra que él mismo había empezado cuando decidió abandonarnos. Está bien, dijo finalmente, pero quiero que sepan que lo siento mucho todo. Lo sabemos, le dije. Y por primera vez en años, no había rencor en mi voz, pero sentirnos no borra lo que pasó. Patricio asintió, dejó las flores baratas en el suelo y se fue. Lo vimos alejarse desde la ventana, y cuando desapareció, Renata me abrazó fuerte. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté. Sí, mami, estoy bien porque tengo la familia que quiero. Esa noche,
mientras cenábamos los 4 alrededor de mi mesa pequeña, me di cuenta de que mi hija había hecho algo que yo no había podido hacer en años. Había perdonado a Patricio, pero no había permitido que regresara a lastimarnos. Había elegido a su familia basándose no en la sangre, sino en el amor. A los 8 años, Renata era más sabia que muchos adultos, incluyéndome a mí, 6 meses después de que Patricio se fuera para nunca volver. Mi vida había cambiado de maneras que nunca pensé posibles. Renata estaba completamente recuperada, con su cabello creciendo otra vez en rizos suaves que le llegaban a los hombros. Los doctores habían declarado que su leucemia estaba en remisión completa, y aunque seguíamos con revisiones regulares, cada día que pasaba era una confirmación de que el milagro era real y duradero. Pero el milagro más grande no había sido la recuperación de mi hija, sino todo lo que había florecido a partir de esa noche, cuando desperté en el baño ejecutivo del piso 40. «Mami», me dijo Renata una mañana mientras se preparaba para la escuela. «¿Ya es hoy?» «Sí, mi amor», le respondí, sintiéndome nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «Ya es hoy. Hoy era el día de mi boda con Arturo. No iba a ser una ceremonia grande ni ostentosa. Habíamos decidido casarnos en el jardín del hospital donde nos habíamos conocido como familia, donde Renata había luchado por su vida, donde don Ricardo había encontrado su corazón. Era el lugar que más significado tenía para nosotros. La mañana pasó en un torbellino de preparativos. Valentina había llegado temprano para ayudarme a arreglarme. Sí, Valentina Herrera, la mujer que una vez fue mi enemiga y que ahora era una de mis mejores amigas. Su transformación había sido tan inesperada como todo lo demás en esta historia. Después de que don Ricardo cancelara el compromiso, Valentina había pasado por una crisis personal que la había llevado a replantearse toda su vida. Fue durante las visitas al hospital, viendo a Renata recuperarse, que algo cambió en ella, mi hija. Con esa habilidad especial para ver el corazón de las personas, había empezado a hablar con Valentina sobre el bebé que había dado en adopción. «El niño que perdiste también merece amor», le había dicho Renata un día, tomando la mano de Valentina. «Y tú mereces ser mamá si quieres serlo». Esas palabras habían roto las defensas de Valentina completamente. Por primera vez en años, lloró por el hijo que había perdido, por las decisiones que había tomado por miedo al qué dirán, por toda la amargura que había cargado en el corazón. «Lucía», me dijo mientras me ayudaba con el vestido, «¿puedo contarte algo?» «Claro», le respondí, tratando de mantenerme quieta mientras ajustaba los botones de la espalda. «He estado en terapia estos meses, trabajando en encontrar al bebé que di en adopción». Me volteé para mirarla, sorprendida. «¿En serio?» «Sí, y también he estado saliendo con alguien». «¿Quién?» «Con el doctor Herrera, el oncólogo pediatra de Renata». No pude evitar sonreír. El doctor Herrera era un hombre gentil, divorciado, con 2 hijos adolescentes. Durante los meses de tratamiento de Renata, había visto cómo él y Valentina se miraban, pero nunca pensé que fuera algo serio. «¿Y qué tal va?» «Bien», dijo, y por primera vez desde que la conocía, vi una sonrisa genuina en su cara. «Muy bien, me pidió que me casara con él la semana pasada». «Valentina», grité, abrazándola sin importar que se arrugara el vestido. «¡Qué increíble! Y hay algo más», dijo, con los ojos brillándole. «Vamos a adoptar 2 niños hermanos que perdieron a sus padres en un accidente. El doctor dice que la mejor manera de sanar un corazón roto es llenándolo de amor nuevo». Las lágrimas empezaron a salir, pero eran lágrimas de felicidad pura. «Me da mucho gusto, de verdad. ¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Valentina mientras terminaba de arreglar mi vestido. «Todo esto empezó porque yo quería destruir tu relación con Arturo, y al final, ustedes me ayudaron a encontrar mi propio amor. Las cosas pasan por algo», le dije, recordando las palabras de mi abuela. «Sí», acordó, «pasan por algo». 1 hora después, estaba parada en la entrada del jardín del hospital, con don Ricardo a mi lado. Se veía elegante en su traje oscuro, pero lo que más me gustó fue la sonrisa orgullosa en su cara. «¿Lista?», me preguntó, ofreciéndome su brazo. «Lista», le respondí, aunque los nervios me tenían el estómago revuelto. «Lucía», dijo antes de empezar a caminar, «quiero que sepa que para mí es un honor acompañarla hasta el altar, y quiero que sepa que la quiero como a una hija».
Y yo lo quiero como a un papá, le dije. Sintiendo que las lágrimas amenazaban con arruinar mi maquillaje, caminamos despacio por el sendero del jardín. Los invitados eran pocos pero importantes. Algunos compañeros del hospital, la señora de la panadería donde trabajaba, mis vecinos que se habían convertido en familia. Al final del sendero, bajo un arco de flores blancas que Renata había ayudado a decorar, estaba Arturo. Se veía guapísimo en su traje gris, pero lo que más me gustó fue la manera en que me miraba, como si fuera lo más hermoso que había visto en su vida, como si no pudiera creer que era real. A su lado estaba Renata, mi damita de honor, con un vestido rosa que había elegido ella misma y una corona de flores en el cabello. Cuando me vio llegar, me sonrió con esa sonrisa que había iluminado mis días más oscuros. «Mami, te ves como una princesa», me susurró cuando llegué al altar. «Gracias, mi amor». Don Ricardo puso mi mano en la de Arturo y nos dio su bendición. «Cuídense mucho, sean felices, y no olviden que la familia no es solo los que tienen la misma sangre, sino los que están ahí cuando más se necesitan». La ceremonia fue simple pero perfecta. Cuando llegó el momento de los votos, Arturo tomó mis manos y me dijo palabras que se quedaron grabadas en mi corazón para siempre. «Lucía, cuando te encontré esa noche en mi oficina, pensé que estaba salvándote a ti, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me enseñaste lo que significa el amor verdadero, el sacrificio, la fortaleza. Me enseñaste que la familia no se hereda, se construye. Te prometo amarte todos los días de mi vida. Y prometo ser el mejor papá que pueda ser para Renata». Cuando fue mi turno, las palabras salieron del corazón. «Arturo, tú apareciste en mi vida cuando había perdido la esperanza. No solo salvaste a mi hija, me salvaste a mí también. Me enseñaste que merezco ser amada, que merezco ser feliz. Te prometo amarte con toda mi alma. Y prometo que vamos a construir la familia más hermosa del mundo. Ahora pueden besarse», dijo el juez. Y cuando Arturo me besó, sentí que toda mi vida había valido la pena, solo para llegar a ese momento. «¡Viva papá Arturo y mami!», gritó Renata, aplaudiendo, y todos los invitados se rieron y aplaudieron con ella. Esa noche, en nuestra primera cena como familia oficial, Renata nos sorprendió con un anuncio. «Papá Arturo, ¿ya puedo llamarte solo papá?» «Sin el Arturo, me encantaría», le dijo él, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «¿Y puedo firmar los papeles para que sea oficial?», preguntó mi hija. «¿Qué papeles?», pregunté, confundida. «Los papeles de adopción», explicó Arturo. «Ya hablé con los abogados. Si Renata está de acuerdo, quiero adoptarla oficialmente». «Sí», gritó mi hija aventándose a los brazos de Arturo. «Sí, quiero ser Renata Peña». Un año después, estábamos de vuelta en el hospital, pero esta vez no como pacientes, sino como benefactores. Habíamos creado la Fundación Renata, dedicada a ayudar a familias de niños con cáncer. Valentina era la directora, y juntas habíamos logrado que ninguna familia tuviera que pasar por lo que yo pasé, trabajar hasta desmayarse para pagar un tratamiento. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», me dijo Arturo una noche mientras veíamos a Renata hacer su tarea en la mesa del comedor de nuestra nueva casa. «¿Qué? Que si no te hubieras desmayado esa noche en mi baño, nada de esto habría pasado». Tenía razón. Si no hubiera estado tan agotada, si no hubiera tocado fondo de esa manera tan humillante, nunca habría conocido al amor de mi vida, nunca habría encontrado una familia real para mi hija, nunca habría aprendido que a veces hay que tocar el fondo para darse cuenta de que el cielo estaba más cerca de lo que pensabas. «¿Sabes qué le digo a Renata cuando pregunta por qué pasó todo esto?», le pregunté. «¿Qué?». «Que el amor verdadero no escoge lugares para florecer. Simplemente aparece cuando dos corazones están listos para encontrarse». Hoy, 5 años después, cuando veo a Renata correr por el jardín de nuestra casa, con su cabello largo y brillante ondeando al viento, completamente sana y feliz, sé que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación valió la pena, porque a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, justo cuando pensabas que ya no había esperanza, y a veces, para encontrar tu felicidad, solo necesitas despertar en el lugar más inesperado.